Gracia y paz de la parte del Señor Jesús en esta mañana, una mañana fría, principalmente para los que han pasado el Belén ayer, ¿no? Y nos toca hoy también. Y a los que no estuvieron, los invito a venir y a traer un visitante más y a escuchar un poco y ver un poco de este espectáculo maravilloso sobre la venida, el mayor acontecimiento de la tierra, sobre este tiempo de Navidad. Y es en este espíritu y en este tema que me gustaría invitarte a abrir la Biblia en Mateo capítulo 1. A los que tienen la Biblia, han traído la Biblia, o móviles, tablets, lo que sea, pero si lo traes hasta físicamente la Biblia, mejor aún. Mateo capítulo 1. El texto parece ser un tanto largo, pero tiene el porqué y por qué está escrito, ¿no? Mateo capítulo 1 a partir del versículo 1. ¿Sí? Leamos juntos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Zerach. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naxón, Naxón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asa. Asa engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Usías. Usías engendró a Jotam. Jotam engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquim. Eliaquim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquim. Aquim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham, desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia son 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo son 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes que se uniera se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a Marta tu mujer, por lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a la luz a un hijo
y llamarás su nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Oramos juntos. Padre, en esta mañana queremos pedirte, Señor, la inspiración de tu Espíritu Santo, que tenga la libertad de hablar a nuestros corazones, Señor. En esta mañana queremos entender el verdadero sentido de la Navidad. Invitarte, Señor, a estar con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, tu iglesia, y de manera personal, cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús clamamos. Amén y amén. Un texto un tanto largo, pero que seguramente a algún momento de tu vida tú ya has leído Mateo capítulo 1. Muchas veces o algunas veces yo podría decir que a partir del momento que has leído Mateo capítulo 1, te has saltado la genealogía de Jesús y empezaste a leer sobre el nacimiento de Jesús. Porque de una cierta manera es un texto un tanto cuanto aburrido. Leer que fulano engendró Beltrano, que después engendró a tal, que engendró a tal, es un tanto aburrido, ¿no? Leer todos estos nombres. Pero por algún motivo está escrito en la Biblia, ¿no? Terminamos de estudiar hace no mucho tiempo el libro de Números con el pastor Josué, y me acuerdo cuando había dicho de que tal vez podría ser el libro más aburrido de la Biblia, pero que el libro de Números tenía un significado tremendo, y capítulo a capítulo, a la medida que íbamos estudiando el libro de Números, nos empezó a dar otra perspectiva, y que cada uno de nosotros cuenta y tiene una importancia grande, y empezamos a entender que tú y yo, en este cálculo enorme de personas, de números, de censo, tenemos una importancia muy grande. Y si leemos el libro de Mateo, empieza exactamente con la genealogía de Cristo, y empieza con un texto un tanto cuanto aburrido, pero que tiene sentido porque Dios quiere transmitir cuál es el origen, cuál es la carga, cuál es la formación de toda esta genealogía hasta llegar el Cristo que tanto esperábamos. Es para entender que Cristo también tuvo una genealogía, también tuvo una carga, también tuvo una historia por detrás. En el mundo actual, si me podéis pasar después, existen tres grandes teorías para explicar por qué eres como eres, por qué soy como soy, por qué tienes algunos matices, por qué tienes algunas manías y por qué te comportas exactamente como te comportas. Y estas tres grandes teorías vienen para explicar exactamente por qué somos como somos. La primera gran teoría es la teoría de Karl Marx, y que después vino por Friedrich Engels, que decían que es la teoría del medio social. Tú eres el fruto o un fruto del medio de lo cual estás. La teoría marxista es un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales. Fue creada en el siglo XIX por Karl Marx, que era filósofo, economista y sociólogo, que consisten en modificar el orden social de un nuevo capital para reforzar las luchas de clases. Esa era la idea de Karl Marx. En suma, la idea es que si alguien nace en determinado continente, en determinado país,
Si tú has nacido en determinada ciudad, si tú has nacido en determinado barrio, si tú has nacido en determinada clase social, eso determinará lo que tú eres para siempre. Si tú has nacido en el siglo XIX, hijo de un obrero de fábrica, serás un obrero de fábrica. Por eso venía Karl Marx a luchar para la igualdad de las clases sociales. Pero en suma, tú eres el resultado del medio que has vivido, has nacido y has vivido. En este trámite entre Karl Marx y que viene la segunda teoría, que es la teoría de Sigmund Freud, que es la teoría más mediática, más cercana, tú eres fruto del medio familiar de cual has nacido. Nació el filósofo y psicólogo Ivan Petrovich Pavlov, del cual es el mentor del condicionamiento clásico. Para algunos que estudian la psicología, también el llamado del perro de Pavlov, que cuando silbaba, su perro venía para comer. O sea, todos están condicionados a tener determinado comportamiento por las pulsiones. Y ahí viene la segunda teoría de Sigmund Freud, que fue considerada que todo comportamiento humano está motivado por las pulsiones de vida. Son las representaciones neurológicas y de las necesidades físicas que tenemos. Nosotros somos movidos por cómo nos relacionamos con el sexo, cómo nos relacionamos con la comida, cómo nos relacionamos con el poder, cómo nos relacionamos con el sueño, cómo nos relacionamos con las personas. Y las motivaciones están en los ambientes más mediáticos. Nuestra familia. Las relaciones familiares configuran tu comportamiento y tu comportamiento como persona. Yo soy así porque mi padre ha sido así. Yo continúo con este comportamiento porque mi madre implacó ese comportamiento en mí. Trasladamos estos valores de nuestros padres a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Y somos resultados de esta teoría psicológica. Y en tercer lugar, hay la teoría, y es más reciente, la teoría genetista. La teoría genetista dice que nosotros tenemos dos componentes fuertes, por número, por razones, por distribución de característica, por descendencia, por tipo, que son los genotipos y los fenotipos. De ella heredamos 50% de nuestro padre, 50% de nuestra madre. Y es por eso que llevamos características físicas iguales, externas, internas, iguales a de mi padre y de mi madre, y que tú llevas esas características. Por eso tú físicamente eres muy parecida con tu padre o con tu madre. A los que conocen a Martina ya van a saber que Martina es igual a su madre, pero es solo saber cómo duerme, de la manera como cruza la pierna. Todos dicen eso por lo menos, ¿no? Van a decir, no, Martina tiene mucho de su padre. Y Natalia tiene mucho de su padre, mucho de su madre. Y yo tengo mucho de mi padre y de mi madre. Y venimos cargados con todas esas informaciones. Y tendremos la posibilidad de contraer enfermedades que posiblemente nuestros padres también han tenido. Si estas tres teorías, que tienen mucha razón y mucha verdad en ello, de la social, de la familiar y psicológica y de la parte genética, entendemos por qué Mateo capítulo 1 habla sobre la genealogía de Jesús. En la imagen de la foto de la genealogía vamos a encontrar cabezas de familias, hombres, pero que en ella encontramos 5 mujeres.
No se contaban, pero contamos 5 mujeres. Tamar, de las cuales 4 tienen nombre, una no tiene nombre. Tamar, Ruth, Rahab, la 4ª mujer, y María. Tamar, Ruth, una extranjera. Rahab, vamos a mencionar después. La 4ª mujer, ¿quién es? Pero no está escrito en el capítulo 1, que es Betsabé. ¿No? No se menciona su nombre. Menciona que David engendró, de la cual fue la mujer de Urías. No se menciona a Betsabé. Se menciona que fue la mujer. No se le da esta honra, pero se le da la honra a Tamar, a Ruth, a Rahab, una prostituta, una extranjera, a María. Vamos a ver la primera pareja, Tamar, porque vemos tantos nombres aquí, que da para poner los nombres de nuestros hijos, de varios nombres de estos santos, ¿no? San Abraham, San Jacob, San Fares, San Esrom. No pongáis los nombres de vuestros hijos con estos nombres, pero pensamos y leemos estos nombres y pensamos que son grandes personajes de la Biblia. Pero veamos esta pareja, Tamar y Judá. Qué pareja más linda, más hermosa, ¿no? La foto de Tamar y Judá. Pero no sabemos que Tamar es la nuera y Judá es el suegro. Qué familia más absurda. Es el suegro con la nuera que tienen un hijo. En la próxima foto es la de Salmón y Rahab. Y la historia de Rahab todos nosotros conocemos. Es la prostituta de Jericó, con un pasado extremadamente fuerte. Y si su pasado pasara para adelante y más adelante y más adelante, imagina cómo sería la genealogía de Jesús. Una mujer cargada con una memoria tremendamente fuerte. Algunos de estos de aquí, hasta innominables. El rey David, asesino y adúltero. Rey Salomón se corrompió con sus 1000 mujeres. Roboán dividió el imperio. Rey Manasés, un idólatra, hechicero y asesino, que se convirtió en el último instante de su vida, pero no antes del imperio romperse, su familia romperse y él encontrarse con su estado. Pero Jesús es el Jesús que viene, nace de toda esta genealogía, de todo este pasado, de toda esta carga emocional, social, mediática y genética. Jesús nace y es santo, santo, santo. Yo no veo aquí María teniendo una postura de voy a quebrar las maldiciones hereditarias. Yo veo aquí María alabando al Señor porque ha sido encontrada gracia delante de los ojos de Dios para concebir al Salvador del mundo, a su Salvador. Jesús es el que salva nuestros pecados, aún con las cargas que tenemos, aún con los pecados que cometimos y que son repeticiones de nuestros padres, nuestras, y que trasladamos a nuestros hijos. Jesús es el que salva nuestros pecados. Mira el versículo 21. Ella dará a luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le llamarás Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Seguramente nosotros siempre predicamos y hablamos, y es correcto, de que Jesús vino a salvar
al mundo de sus pecados. Jesús vino a salvar a toda la humanidad. Y es verdad, Jesús vino para todos. Pero Jesús salva de sus pecados, de nuestros pecados, según el versículo 21, ¿de quién? A su pueblo. ¿Quién es pueblo? ¿Quién es la familia de Jesús? ¿Quiénes son los que se asientan en la mesa y pueden decir, yo soy familia de Jesús? La salvación de nuestros pecados y el perdón de nuestros pecados, de aquellos que nos acompañan de años o aquellos que son nuevos pecados para nosotros. Hay salvación para los que confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Y no todos confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, la primera verdad es que Jesús salva de nuestros pecados a su pueblo. Aquí los que nosotros estamos confesando, o de la mayoría, quiero creer así, de los que están aquí, confiesan a Jesús como Señor y Salvador, podemos creer que podemos obtener salvación de esas prácticas de pecado que vamos cometiendo día tras día, noche tras noche, año tras año, y se van repitiendo. Porque fue con un precio tremendo para ese pueblo. Fíjate tú en Efesios capítulo 2, versículos 12 a 14 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo afuera. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fuimos hechos un solo pueblo, pero no todo el mundo, pero un solo pueblo. Primera Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20 dice, sabiendo que vosotros fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, vivíais de una cierta manera, la cual recibisteis de vuestros padres, vuestros antepasados, la carga, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fuimos comprados con esta sangre de Cristo Jesús, la cual antes era un legado de nuestros padres, la vana manera de vivir. Pero el versículo 1 dijo, ella dará a luz un hijo y le llamarás a su nombre Jesús. Él vendrá y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Leyendo, yo me detuve con la pregunta que tal vez no se me hubiera ocurrido antes, pero posiblemente a ti ya. Dentro de la genealogía llega Jesús. Y yo me pregunto, si Jesús no hiciera parte de este texto, si Cristo no estuviera dentro de esta genealogía, de otra manera, si Cristo no hubiera venido, ¿qué pasaría? Ya te hiciste esta pregunta, si Cristo no hubiera venido, ¿qué pasaría contigo y conmigo? Posiblemente estaríamos adorando aún la naturaleza.
Si Cristo no hubiese venido, tal vez estaríamos adorando la naturaleza. Tal vez estuviésemos adorando a dioses tribales o dioses de otras razas, de otras tribus, de otros pueblos, de otras naciones, pero no este Dios, que es el Dios de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las razas. Si Cristo no hubiera nacido, tal vez pensaríamos en Dios aún como un Dios de venganza. Estaríamos conectando Dios más con la imagen de un Dios de justicia, pero no de misericordia. Un fuego consumidor, pero no un Dios Abba. Y es el Dios que Jesús presenta, el Dios Abba, porque para los judíos hablaban de Dios de tantas maneras, tantos adjetivos, menos de Padre. Y cuando viene Jesús, habla de este Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Tal vez no estuviéramos hablando de Dios como Padre. Si Jesús y si Cristo no hubiera nacido, aún estaríamos en los límites de la religión. Aún para nosotros estarían lugares sagrados, momentos sagrados, rituales sagrados, con líderes que nos direccionan, pero sin una experiencia personal con ese Dios. El mundo estaría separado aún entre el sacro y el profano. A los que han venido ayer al pesebre viviente, no es eso lo que la hilandera dice, que no podrían mezclar dos hilos distintos porque tendrían que separar entre el sacro y el profano. Pero Jesús vino y dejó esta separación ya en otro ámbito. Ya no hay más lugares sagrados, no hay más tejido sagrado, no hay más culto o momento especial. Todo es sagrado. Si Dios no hubiese venido, tal vez yo creería aún en el karma. Posiblemente tú entenderías y verías el mundo de otra forma, y que tú eres una pequeña gota en este océano inmenso. Si Dios no hubiese venido, tal vez yo creería en la reencarnación, pero no sería yo. Y el hombre que nacería dentro de 300 años, que sería mi reencarnación, y el de 300 años atrás, que es mi reencarnación pasada, no soy yo. Dios viene a dar una personalidad para ti. Y que yo me fundiera, parece tan bonito, es un discurso tan bonito, ¿no? Que yo me fundiera con el todo, pero ya no soy yo. Si Jesús no hubiese venido, yo diría quién es puro y quién es merecedor, quién es impuro y quién es condenable. Para mí, tal vez las fuerzas divinas serían y tendrían un carácter impersonal, pero manipulable. Posiblemente asociaremos ese Dios con todo lo que es ira y condenación, pero nunca asociaríamos a un Jesús de gracia, de misericordia y de perdón de nuestros pecados. Pero Jesús vino. Jesús vino y se hizo carne. Jesús vino y llamó a Dios de Padre. Y Jesús vino y perdonó. Jesús vino y en vez de tirar con la piedra, la dejó. Y Jesús vino y curó. Y Jesús vino y purificó. Y ha quebrantado. Y ha rasgado el velo. Y ha separado. Y salvó su pueblo de sus pecados. Sabes, cuando yo me deparo con esta genealogía de Jesús
y entiendo que Él viene con un propósito para salvar de mis pecados, de mis comportamientos que yo voy emitiendo, porque he nacido en tal lugar, porque he vivido en tal familia, porque tengo estos genes dentro de mí, o porque por mi propia decisión he decidido pecar. Entiendo que Jesús viene a quebrantar todo esto y a darme salvación y a salvarme de mis pecados. Pero el versículo 23 dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Interesante, porque el versículo 21 no dice eso. Llamarás a su nombre Jesús. Y el versículo 23 llamará su nombre Emmanuel. Versículo 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la profecía decía que quiere decir Dios con nosotros. ¿Hay alguna diferencia aquí? Si Dios ha venido, si Jesús ha venido, y ya no hay más ninguna excusa para yo dar con relación a mi pecado, no hay ninguna excusa para yo entender y saber que ese Jesús Salvador vino, y yo puedo entender y relacionarme con el divino, con Dios, de cualquier manera, que yo fui purificado, que yo fui perdonado. Yo puedo entender el Emmanuel, Dios con nosotros. Yo puedo asentarme contigo, yo puedo estar en una mesa contigo, compartir el pan contigo y entender que Dios vino a salvar nuestros pecados. La vida del cristiano es una vida comunitaria, es una vida entre nosotros todos, es con nosotros, en nosotros, a través de nosotros, no solo en singular. Jesús es el Dios con nosotros. Dice bien el himno de Johann Sebastian Bach: Jesús es la alegría de los hombres. Y cuando nosotros decimos para otra persona feliz Navidad, feliz año nuevo, próspero año nuevo, lo que nosotros estamos diciendo con el feliz Navidad es que existe una razón para nuestra felicidad, que a esta mesa donde yo puedo sentarme con libertad, que yo puedo ser libre de relacionarme con cualquier uno, porque si Jesús está sentado a mi lado, si Él fue invitado a comer en mi mesa, yo puedo sentar con cualquier persona. Yo puedo invitar cualquier persona. Ya no existe más ninguna persona que yo pueda decir, esta persona no la voy a invitar. Si te pasó esto en esta Navidad, si pensaste esto en esta Navidad, en alguien que no pudieras invitar porque no es bienvenido, es porque Cristo tampoco fue bienvenido a esa mesa. El Dios con nosotros nos invita a compartir el pan, todos juntos. Que Jesús en esta Navidad esté en tu mesa, en tu casa, no solamente de la noche del 24 para el 25, pero que Jesús haga parte día tras día de tu mesa y que compartas pan con Él el resto de tu vida. Si Jesús puede sentar a mi lado en esta Navidad, entonces yo puedo sentarme al lado de cualquier persona, porque Dios me salvó de mi pasado, me salva de mi presente, me salva para el futuro y para todo el siempre. Amén. Ora conmigo en esta mañana. Padre, queremos declarar, Señor, que nosotros tenemos la libertad en el Espíritu Santo de sentar a tu lado, Señor, de estar en esta mesa y comer en esta mesa contigo, Señor. Nos has hecho libres, Señor,
porque nos has salvado de nuestros pecados, Señor. Y por eso nosotros podemos llamarte de Emmanuel, Dios con nosotros. Tú estás presente, Señor, en nuestro medio. Tú estás presente en nuestras vidas. Sé presente, Señor, en la vida de cada familia. Y que cada familia en esta Navidad, Señor, pueda tener la libertad de poder invitarte, Señor, a comer y a beber con ellos, Señor. Y que con esta libertad podemos invitar a otras personas, Señor, que tal vez son invitables, pero son, Señor, el motivo de la salvación de nuestros pecados. Porque en ti encontramos esa libertad, Señor. Salva a tu pueblo, Señor, de sus pecados. Sé con tu pueblo, Señor, el Dios con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.